Buenos días, estamos con Elena Tamarit, que es periodista en Apunt Radio, y la queríamos entrevistar para uno de los últimos artículos de nuestro libro que trata sobre iniciativas actuales sobre el tema de memoria histórica. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás, Luis? Un Oye, placer estar muchísimas contigo. gracias que Gracias por invitarme. hayas decidido participar de nuestro proyecto un poquito. Quería preguntarte, ¿cómo una periodista llega a especializarse en algo como la memoria histórica? Pues fue un punto de inflexión en mi vida. Llegó hace menos años de los que me gustaría confesar. Eh, hace unos años empecé una beca, un contrato de prácticas en la Diputación de Valencia y me asignaron ser la sombra de la entonces diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, que justo bueno, era muy reciente, habían empezado a exhumar la primera administración pública valenciana que exhumaba con dineros públicos las fosas comunes de Paterna. Y bueno, te cuento que fue un punto de inflexión en mi vida porque yo he vivido prácticamente toda mi vida de espaldas al horror que se ha vivido en Paterna, en el Terrer, lo que llaman el paredón de España, donde han asesinado a centenares y centenares de víctimas del franquismo. Y bueno, pues allá que voy, al cementerio de Paterna, a conocer y seguir de cerca y bueno, pues escribir sobre la actualidad de las fosas comunes que se estaban abriendo en aquel entonces. Conozco el maravilloso equipo científico que es Arqueoantro, y establezco una relación ya personal, porque es que una vez entras en el mundo de la memoria histórica, a poca empatía que tengas, ya no puedes salir de allí. Supongo, Luis, que a ti también te habrá pasado. Y nada, y empiezo a tener una relación más cercana con el grupo de arqueólogas, de antropólogos, también historiador. Conocí por aquel entonces a Vicent Gabarda, le debemos muchísimo en el mundo bueno, de la investigación historiográfica sobre los centros de los asesinados durante la Guerra Civil y luego la dictadura franquista, así en el País Valencia. Y bueno, y nada, también conozco a las familias, empiezan a compartirme generosamente sus historias y Pues, eso, y así fue cuando ya no pude salir de ahí y luego, cuando terminó el contrato de prácticas en la Diputació, empecé a trabajar en la Radiotelevisión Pública Valenciana, como periodista escribiendo artículos y claro, te van contando historias y todo eso se tiene que publicar, eso tiene que quedar constancia, eso se tiene que claro. divulgar. Entonces empecé a escribir artículos en la web de Apunt y luego tuve la suerte de poder entrar en el informativo de radio porque Óscar, el editor de aquel entonces, está muy sensibilizado con el tema de la memoria histórica y yo cada vez que tenía un tema de, mira, Óscar, esta historia familiar que me han compartido o esta exhumación que se está llevando a cabo en no sé qué municipio, sobre todo en Paterna. Claro. Y entonces yo entraba en el informativo a hacer mi crónica de minuto y medio y a partir de ahí ya fue cuando la cosa se empezó a hacer grande y cuando a Óscar le dieron el magazine como editor. Me llamó una semana que estaba yo de vacaciones y me dice, oye, ¿te quieres venir a entrar en el equipo? Y sobre todo me hizo el regalazo que fue darme una sección semanal en In Memoria, que él fue él el que escogió el nombre, que le tengo muchísimo cariño. Y Oye, así es ¿sabes si como hay empezó. más programas de este tipo por ahí? Quiero decir, yo no he encontrado apenas, vamos, ni Mm, siquiera, no sé, por toda España o en televisión, si hay algún tipo sí. de programa especializado. Pues la verdad es que no sé si es que soy bastante ignorante sobre el tema o hay poco. Bueno, yo conozco a Los Compañeros del MUR, que es un podcast maravilloso Sí, que también se emite en la Radio Pública Valenciana. Está El Botón Púrpura, que es un podcast también que se puede escuchar a la carta online. Está también los capítulos de Esclavas de la Memoria, de una periodista maravillosa, de Ainhoa Vilató. Luego tienes, conozco La Cafetera de Fernando Berlín, los jueves tiene una sección Emilio Silva.
que ha hecho muchísimo también por la memoria histórica, también es descendiente de víctimas Ah, del franquismo. Y poco más puedo decirte, la verdad. O sea, me encantaría que si hay alguien que nos esté escuchando que proponga también para seguir investigando, porque te puedo contar de proyectos como La Sin Sombrero, que es un proyecto multimedia y tal, pero de contenido para radio y televisión, la ajá. verdad es que conozco poco. A ver si poco a poco la gente se va animando. Oye, ¿qué tipo de personas lleváis a vuestro programa? Porque supongo que, claro, hablando de este tema, Mm, supondrá también para ti muchas emociones, muy sí. diversas, imagino. Sí, bueno, los perfiles principales para mí, lo siento, pero para mí son los fundamentales. No quiero desmerecer a ningún otro perfil, pero para mí lo más importante son primeramente las víctimas de la dictadura franquista, que parece mentira porque lo vemos muy lejano, pero continúan habiendo víctimas directas del franquismo que están vivas. Y luego los descendientes de las víctimas. En su gran mayoría, lo que yo llamo las guardianas de la memoria son mujeres, muchas de ellas son presidentas de asociaciones de víctimas del franquismo. Y bueno, entonces vienen a la radio, al estudio, sobre todo. Yo también me he trasladado, por ejemplo, al cementerio de Alicante o a otros espacios de la memoria para que me cuenten sus historias, pero sobre todo vienen al estudio para compartirnos, muchas veces por primera vez, que eso es lo alucinante porque es importantísimo registrar todos esos testimonios, muchas veces por primera vez te empiezan a contar sus historias de vida, en muchos casos con muchas lagunas, porque el pacto del silencio de la transición española hizo mucha mella en esas historias familiares, también la dictadura para proteger a las descendientes, muchas lagunas mentales porque no conocen la fotografía completa, pero te cuentan historias desgarradoras sobre la represión, sobre el exilio. Y bueno, esa es una parte de esta sección de Tenim Memoria que se emite en Les Noticias del Matí, en el informativo matinal de la Radio Pública Valenciana. Luego también tenemos perfiles del mundo de la arqueología, es que te puedo contar historias, bueno, desgarradoras que te cuentan sobre el proceso de saponificación, que no sé si conoces de un proceso que es muy característico, que se da, Ayer que estuve se da precisamente en una charla, sí. Fíjate que se da en el cementerio de Paterna, de esa, lo diré mal, si me escucha un arqueólogo, por favor, lo siento, esa especie de como de capa de jabón, de gelatina que hace que se proteja las vestimentas de la ropa que llevaban. Se han encontrado trenzas enteras de una mujer, la trenza entera de una mujer que fue asesinada en el Terrer, en el paredón de Paterna. Luego también te cuentan, pues yo qué sé, es que cada cementerio tiene unas características súper diversas, pero en el caso de Castellón, la tristeza de que el río que hay justo pegadito al cementerio limpia el ADN de los huesos y hace muy difícil la identificación de las víctimas. Bueno, han venido, por ejemplo, Javier Iglesias, antropólogo de Arqueoantro, que nos ha contado pues, todo el proceso de identificación que se lleva a cabo, pues víctimas que a lo mejor llevaban un ojo de mentira o tenían alguna dolencia física que hace que facilita la identificación, algo a lo mejor que les faltaba una pierna o habían sufrido polio en la niñez. Y bueno, historiadores también te he comentado Vicent Gabarda, pero hay muchísimos más. Escritoras, esta semana, por ejemplo, tuvimos a Esther López Barceló, que ha publicado recientemente Cuando ya no quede nadie. Y bueno, y podría continuar contándote, no sé si quieres más a título personal, que me ha tocado especialmente la fibra, pues por ejemplo, entrevistar al grandísimo Paul Preston. Eso es que, bueno, Luis, sé que tienes más preguntas, pero es que sobre la anécdota de cómo conocí a Paul Todo lo que Preston, quieras. te lo cuento muy brevemente. Es que yo sabía que había prologado un libro el libro de Vicent Gabarda, el último libro que ha publicado, que es una maravilla, que todo el mundo debería de tenerlo en su biblioteca. Y bueno, yo le dije, mira, Vicent, yo sé que es muy difícil, es bastante inaccesible, pero si me pudieras facilitar el correo de Paul Preston, yo lo intento como la botella que lanzas al mar, a ver si vuelve. Y nada, y le mandé un correo electrónico, mira, Paul, yo soy periodista de la cátedra, me encantaría entrevistarte, bueno, me adapto completamente a tu disponibilidad y me contestó en catalán y me dijo, estimada Elena, estaré encantada de aceptar la teva entrevista, quan vulgues y tal. Y bueno, fue una entrevista, un regalazo de entrevista. Es un ejemplo, ¿no?, de cómo grandes hispanistas han divulgado nuestra memoria
Y luego también he entrevistado, por supuesto, a grandísimos historiadores del País Valencià, de otras partes del Estado, pero bueno, esa especialmente me hizo mucha ilusión. También a Josep Almudévar, brigadista internacional que estuvo en el campo de concentración. Bueno, primero estuvo en el Salmelés y luego estuvo en el campo de concentración de Albatera. La piel de gallina, soy incapaz de hablar de Josep Almudévar sin emocionarme, sin que se me salten las lágrimas, porque fue una entrevista por teléfono, Sí, pocos meses antes de que estuviera previsto que viniera a visitarnos por el aniversario bueno, del 14 de abril. Y me emociono porque pude hablar con él meses antes de que nos dejara. claro. Y nos contó, nos regaló, compartió unas anécdotas sobre su paso por el campo de concentración de Albatera, de verdad que muy, muy, muy emocionantes. He tenido el placer de hablar con Lola Ruiz Ibarruri, la nieta de la pasionaria, que se crió con ella en la antigua Unión Soviética. Y bueno, muchas, Experiencias, ¿no? muchas anécdotas. Experiencias. ¿Nos destacarías algún testimonio especial? Quizás que te haya Pues impactado a lo largo de tantos yo, programas. Yo creo que Josep Almudévar. Es que han habido tantas ocasiones en las que he acabado con lágrimas en el estudio de radio, pero la que más me tocó la fibra y luego sobre todo pensando en que no tuve el placer de conocerle porque quedamos en, en que nos visitara en el estudio y luego pues pocos meses después murió. Pero Josep Almudévar fue una persona que con 90 y pico de años, la mente lúcida, tenía todavía esa pasión por divulgar y compartir las penurias que había sufrido en el campo de concentración. Continuaba yendo a centros escolares, a visitas guiadas, bueno, toda aquella persona que quisiera escucharla, él generosamente dedicaba todo su tiempo y su atención para compartir eso. Y bueno, muchas historias, pero yo pondría en valor compartir el punto divulgativo y las historias de vida personales que te comparten las familias, las víctimas, y luego también con la parte de activistas, por ejemplo, la CAM, de la Coordinadora de la Memoria Histórica del País Valencià, que ahí hay un montón de familiares, de perfiles activistas, y luego también unirnos mucho a la academia. Y a los divulgadores de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Tenemos que ir de la mano. Claro. Me encanta tu entusiasmo, Elena, ¿eh? Oye, ¿por qué han pasado por tu programa también tantos jóvenes estudiantes y profes? Pues mira, Os es consta. que eh, sí, te consta, ¿verdad? Porque tú nos acompañaste con alumnos tuyos. Es maravilloso el trabajo que estáis haciendo, en tu caso, profesores. También recuerdo en Alacuas, ahora no recuerdo, perdóname, el instituto, tendría que haberlo consultado, pero en Alacuas están llevando a cabo también en un instituto público un proyecto maravilloso. Han invitado al SEU de Alacuas, que también podríamos contar largo y tendido sobre estos testimonios. Bueno, la SHAME, la Xarxa de Educació i Memòria, que ha empezado su andadura hace muy poco. Hay profesores involucrados que son maravillosos y que llevan a las aulas a descendientes de víctimas del franquismo para que conozcan de primera mano lo que ocurrió en esa época. Hace muy poquito ha empezado la andadura también de la aula didáctica que está llevando a cabo la Consellería de Educación. Bueno, es que, Luis, ahora mismo sabrás también de primera mano que están iniciando, están con mucha fuerza corrientes de negacionistas de la historia y bueno, y es fundamental que las nuevas generaciones conozcan de primera mano la barbarie que hemos sufrido por el tema de la no repetición, porque conozcan que es algo muy, muy reciente, que sus abuelos, bueno, es que con tu libro de memoria de los abuelos, de las abuelas, seguro que para muchos de ellos ha sido todo un descubrimiento llegar a casa y empezar a hacer preguntas, ¿no? Que muchas veces, pues yo qué sé, ves documentales, series, ahora que están tan de moda, historias de vida que son desgarradoras y en nuestras propias familias tenemos también mucho que escarbar. Claro. Y bueno,
Y es muy importante el trabajo que hacéis. No te pregunto ya por nuestro libro, porque ya le vamos a hacer publicidad a lecciones de nuestros abuelos también en este Bueno, que pero anima, tenemos ahora. nunca es, está de más animar a la gente a comprarlo también por su vertiente solidaria, también súper importante, y por conocer pues de la pluma de gente joven toda esa sensibilidad que hay sobre nuestro pasado reciente. Veo que eres consciente de que estáis ayudando a muchas personas y asociaciones. Supongo que, Ujú. bueno, ya has dicho un poquito, pero tendrá que ser enriquecedor, ¿no? Tu trabajo también a nivel personal. Wow, es que a nivel personal es que te empiezo a contar y no acabo, pero es que quitando ya el tema de Pues no acabes, ¿eh? emocional, Ya te ¿no? contaré yo si nos quedamos sin tiempo, tú no acabes. Pues es que, mira, yo creo que es fundamental el trabajo que se han hecho desde, no quiero no citar a la Cambio, ¿no? Que acabamos de decir, la coordinadora de Memoria Histórica del País Valencia, la plataforma de familias bueno, de Paterna, hay asociaciones de familiares, o sea, hay tantísimas personas que están luchando desde hace décadas por la memoria histórica y creo que es nuestro deber moral, bueno, yo como periodista, pero la sociedad en todo su conjunto, es nuestro deber y nuestra responsabilidad darles un espacio, servir de altavoz, financiar estos proyectos, porque por una cuestión de justicia histórica y también promover proyectos como el que estás llevando a cabo, porque es que hay muchas historias de personas que tienen 80, 90 años que si no las rescatamos antes de tiempo, se nos irán y las perderemos para siempre. Y son historias que forman parte de nuestra identidad, o sea, es que las hacemos nuestras. Yo en cuestiones familiares también tengo muchísimo que escarbar, pero es que cuando viene una descendiente de una víctima del franquismo y me cuenta su historia, la hago mía, porque es parte de mi pasado también. Y bueno, eso, Sí, la muy verdad es que emocionante. en todo este proceso se están quedando por el camino gente que, bueno, que están implicados en las Que yo fosas, en la he tenido el recuperación de otras placer de, fosas. totalmente, he tenido el placer de hablar con, por ejemplo, descendientes de víctimas que han estado en el exilio, hemos conectado con Argentina, hemos conectado con Francia, hemos conectado con, bueno, con países que yo ni en la vida me hubiera imaginado y en algunos casos te dicen, es la primera vez que hablo para un medio de comunicación, que hablo públicamente más allá de las cuatro paredes de mi casa, de mi familia, y eso no puede quedar encerrado en casa, eso tiene que conocerlo todo el mundo. Y es curioso que a veces en otros países haya más interés Sensibilidad. y sensibilidad por todo este tema, Es ¿verdad? que cuando te hablaba de que fue algo, que fue un punto de inflexión en mi vida, es que te tengo que decir, Luis, que yo conocía más sobre el Holocausto que sobre lo que habíamos sufrido aquí, Y en nuestro tanto, sí. propio país. Yo no sabía que teníamos un campo de concentración en un municipio alicantino, en Albate, bueno, en San Isidro. No Lo de tenía casa. ni idea, ni idea. Sí, sí, así funciona. Bueno, pues para terminar un poco, Ujú. ¿qué entrevista te gustaría hacer y qué noticia te gustaría dar? Bueno, es que yo creo que todavía tengo muchísimo por descubrir, ¿no? Han habido noticias que yo misma me sorprendo dándolas porque no las conocía. La semana pasada, sin ir más lejos, estuve en la línea de defensa, la inmediata, bueno, no sé si la conoces porque yo estaba muy sensibilizada con el tema de la XYZ, Sí, por Z. los combates del norte, ¿no? Pero yo no conocía la línea de defensa, la inmediata, que está, bueno, colindante a poquísimos kilómetros de donde vivo, bueno, en San Antonio de Benaixeve, en Moncada, en Rafelbuñol, o sea, es una línea de defensa que se construyó en el 38 y en el 39, em, y que nunca se llegó a utilizar, pero que está cargada de vestigios de espacios de la memoria, de búnkeres, de trincheras, de nidos de ametralladora, que están en un excelente estado de conservación y que si no los protegemos los vamos a perder. En el caso de San Antonio de Benaixeve, si no paramos los pies, es posible que donde ahora mismo tenemos una línea de trincheras y unos búnkeres con inscripciones de la CNT, las FAI, de esas firmas, esos grafitis que escribían bueno, los que construyeron
estos vestigios, esta línea de defensa. Esa en concreto, a lo mejor el día de mañana es una cocina de una urbanización, porque por el tema de la explotación inmobiliaria que se está llevando a cabo bueno, en todo el territorio español. Yo misma me sorprendí de dar esa noticia porque no conocía ese espacio, ¿no? Bueno, es que a lo largo de la historia del Tenim Memoria he conocido a la Sin Sombrero, de la generación del 27, que sobre todo conocemos autores hombres y, bueno, me he apuntado el nombre de algunas autoras porque solo por poner en valor a Maruja Mayo, a María Teresa León, a Rosa Chancela, a Josefina de la Torre, o sea, yo misma me estoy sorprendiendo de conocer y de dar esas noticias. Recientemente, ¿no? La retirada de medallas de torturadores como Billy el Niño. Eh, mm, o sea, son noticias que te dan mucha rabia, pero que es necesario darlas y que te sorprende darlas a día de hoy, tantas décadas después, que todavía tengamos tanto trabajo a hacer en cuestiones de memoria histórica. Pero bueno, noticias que me haría mucha ilusión dar y que todavía no se han producido son, por ejemplo, la construcción de un museo en el campo de concentración de Albatera, de que se musealice ese espacio, de que no se pierda, que hay terreno que todavía no lo ha comprado la administración pública, que me hace muy feliz que haya ese proyecto en marcha, que se está, me consta que la Consellería de Calidad Democrática está trabajando para musealizar ese espacio, pero que no quede en papel mojado, que se musealice, que se hagan visitas guiadas, no solo de escolares, sino de personas adultas que desconocen ese espacio, como te he comentado, que me pasó a mí misma. Me encantaría decir que el País Valencià está libre que las comarcas valencianas están libres de fosos comunes. Y muy importante también identificar y contactar con las familias, porque muchas veces contactan a las familias y son plenamente desconocedoras de lo que ha pasado con sus antepasados. Me encantaría decir que se ha hecho una ley de bebés robados. O sea, qué vergüenza que a día de hoy los descendientes, que haya familias que quieren acceder a los archivos de la Iglesia para contactar con un hermano, contactar con una madre, contactar con un primo, que no puedan tener acceso a estos archivos porque están blindados. Me encantaría dar la noticia de que se ha dado, que se ha hecho justicia con el tema del patrimonio expoliado a las familias republicanas. Y bueno, también me encantaría, ya me has preguntado por personas a entrevistar, Sí, porque has esto tocado ya todos los temas que estamos tratando en el me dejo programa, los estás muchísimos tocando más, y está seguro, perfecto. me dejo muchos. Pero me encantaría entrevistar de nuevo, bueno, esto ya es como un sueño, pero que no se puede cumplir. Me encantaría volver a hablar con Josep Almudever. Es que de verdad que me emociono muchísimo solo de recordarlo. No voy a continuar hablando de Josep porque es que de verdad que se me empañan los ojos, pero es continuar hablando con personas anónimas y con guardianas de la memoria, a quienes debemos tantísimo. Pues Elena, yo solo de ver tu entusiasmo, ver cómo has corrido para apretar toda esta información en estos Sí. 25 minutos escasos que tenemos, me ha encantado y creo que con personas como tú y tantísimas de las que has podido entrevistar y de las que conocemos que están trabajando por este tema, creo que con todo este grupo de gente comprometida, yo creo que este tema de la memoria un día se va a tener que normalizar y la Ujú. gente tiene que por lo menos conocer todo lo que pasó para que nada parecido se vuelva a repetir y que se haga justicia de verdad Muy para importante. muchísima Mm. gente. Sí, porque ahora, sobre todo con el auge de la extrema derecha, se están normalizando marcos ideológicos, históricos, revisionismo histórico, que son muy peligrosos y es fundamental divulgar todas estas historias para que no se acepte lo inaceptable. Pues Elena Tamarit, eh, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido una delicia poder Un hablar placer, igualmente. contigo y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Venga, gracias. Chao. Hasta pronto, Luis.